En lo profundo de cada uno de nosotros existe un silencio. No es la ausencia de ruido, sino un vacío lleno de palabras no dichas, de gritos jójagados, de verdades que tememos pronunciar. Durante años viví en ese silencio. Mi voz, la esencia de quién era yo, estaba atrapada, prisionera de mis propios miedos. Cada día era una actuación. Una máscara cuidadosamente elaborada para encajar en un mundo que no parecía tener espacio para mi verdadero yo. Sonreía cuando quería llorar, asentía cuando quería gritar no, y caminaba por la vida como un fantasma en mi propia existencia. Dentro de mí sentía el peso de un lobo encadenado, un lobo que representaba mi instinto, mi pasión, mi verdad cruda y sin filtros. A veces, en la quietud de la noche podía escucharlo. No era un aullido de rabia, sino un gemido de anhelo. Anhelaba correr libre por los bosques de mi alma, aullar a la luna de mis sueños más salvajes, pero yo lo mantenía a raya, lo silenciaba, porque el mundo me había enseñado que los lobos son peligrosos, que la vulnerabilidad es debilidad, que ser diferente es ser excluido. Me decían, no seas tan intenso, no pienses demasiado, sé como los demás. Y yo, en mi deseo de ser aceptado, de pertenecer, les creí. Corté las cuerdas de mi propia marioneta y se las entregué a la opinión ajena, a las expectativas sociales, a la tiranía del qué dirán. La autocensura se convirtió en mi segunda naturaleza. Antes de que una idea pudiera florecer, la podaba. Antes de que un sentimiento pudiera expresarse, lo enterraba. Mi mundo interior se volvió un cementerio de posibilidades, un paisaje gris y desolado donde nada nuevo podía crecer. Y el lobo, mi lobo, se debilitaba. Sus ojos, antes brillantes de fuego, se volvieron opacos. Su pelaje, antes espeso y fuerte, se tornó quebradizo. El eco de su lamento se hacía cada vez más débil, casi imperceptible, y yo, al silenciarlo, me estaba silenciando a mí mismo. Me estaba muriendo por dentro, un poco cada día. La ironía es que, al intentar encajar, nunca me sentí más solo. Al buscar la aprobación de todos, perdí la única aprobación que realmente importaba, la mía. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Era un extraño, un actor interpretando un papel que odiaba en una obra sin sentido. Pero incluso en el silencio más profundo, una chispa puede prender. Un día, el dolor de ser inauténtico se volvió más grande que el miedo a ser rechazado. Fue un momento de quiebre, una rendición. Me senté en el suelo de mi habitación, rodeado por los escombros de mi vida construida sobre mentiras, y lloré. Lloré por el niño que fui, lleno de sueños y sin miedo a expresarlos. Lloré por el lobo hambriento y encadenado dentro de mí, y en medio de esas lágrimas, tomé una decisión. Ya no más silencio, ya no más cadenas. Comencé un viaje no hacia afuera, sino hacia adentro. Un viaje para reencontrarme. Fue un camino arduo, lleno de espinas. Tuve que enfrentar los fantasmas de mi pasado, las voces críticas que había internalizado. Tuve que aprender a desaprender a temer mi propia luz. Empecé por cosas pequeñas. Decir no cuando quería decir no. Expresar una opinión diferente, aunque mi voz temblara. Compartir un poema que había escrito en secreto. Cada pequeño acto de valentía era como darle un trozo de carne a mi lobo interior. Con cada verdad pronunciada, sus ojos recuperaban un poco de su brillo. Con cada límite establecido, sus músculos se fortalecían. Poco a poco, el gemido se convirtió en un gruñido de poder recuperado. Y luego, una noche, bajo la luz de una luna llena que parecía llamarme, sucedió. Salí al campo, lejos de la ciudad, lejos del juicio. Respiré el aire frío y sentí la tierra bajo mis pies. Cerré los ojos y por primera vez en mi vida adulta, dejé que el lobo saliera. No fue un grito de ira ni de dolor, fue un aullido. Un aullido largo, puro y liberador que rasgó el silencio de la noche. Era el sonido de mi alma rompiendo sus cadenas. Era mi voz, cruda, salvaje y absolutamente mía. En ese aullido estaban todas las palabras que no dije, todos los sentimientos que reprimí, todos los sueños que abandoné. Era una declaración al universo. Estoy aquí, existo, y esta es mi voz. Desde esa noche, todo cambió. No es que el miedo desapareciera por completo. Sigue ahí, acechando en las sombras. Pero ahora, no estoy solo para enfrentarlo. Mi lobo camina a mi lado. Él es mi guía, mi fuerza, el recordatorio constante de mi naturaleza auténtica. Aprendí que mi intensidad no es un defecto, es mi pasión. Mi profundidad no es una carga, es mi sabiduría. Mi voz, con todas sus imperfecciones y su timbre único, es mi mayor regalo. Encontrar tu voz no es un destino, es un proceso continuo. Es elegir la autenticidad sobre la aprobación. Cada día. Es honrar al lobo que llevas dentro, alimentarlo con verdad y permitirle correr libre. Es entender que tu historia, tu perspectiva, tus emociones importa. El mundo no necesita más copias. Necesita tu originalidad. Necesita la sinfonía única que solo tú puedes componer. Así que te pregunto, ¿qué hay de tu silencio? ¿Qué palabras
Anhelas decir, ¿qué verdades estás reprimiendo? Puedes oír el lamento de tu propio lobo interior. No lo ignores, no lo silencies. Escúchalo, confía en él en el viaje. Para liberar tu voz puede ser el más aterrador, pero también el más transformador que jamás emprenderás. Porque cuando finalmente te atreves a aullar tu verdad al mundo, no solo te liberas a ti mismo, sino que también das permiso a otros para que hagan lo mismo. Creas un eco de autenticidad que puede cambiar el mundo. Yo encontré mi voz en el aullido de un lobo. Ahora te toca a ti encontrar la tuya. En el eco silencioso de la existencia, donde las voces del mundo resuenan como un torbellino incesante, me encontré perdido. Había construido mi vida sobre los cimientos de las expectativas ajenas. Un castillo de arena erigido con los deberías y los tienes que... Mi propia voz, si es que alguna vez existió, era un susurro ahogado por el clamor. Vivía en una disonancia constante, una melodía desafinada entre quién era y quién me decían que debía ser. El espejo me devolvía la imagen de un extraño, un actor en una obra que no recordaba haber elegido. Cada día era una actuación, una sonrisa forzada, un asentimiento vacío, pero en la quietud de la noche una pregunta resonaba en el vacío. ¿Quién soy realmente? El descontento creció. Era una grieta en la fachada, una fisura que se extendía por el alma. La vida que había aceptado comenzó a sentirse como una jaula. Sus barrotes dorados no podían ocultar la verdad de mi confinamiento. El confort se volvió asfixiante, la seguridad una ilusión. Empecé a cuestionarlo todo en las decisiones tomadas, los caminos no recorridos, las palabras no dichas. ¿Por qué este anhelo persistente de algo más? ¿Por qué esta sensación de que mi verdadero yo estaba en algún lugar esperando ser encontrado? Este descontento no era un enemigo, sino un mensajero. Era la llamada a la aventura, la invitación a un viaje hacia lo desconocido, hacia el centro de mi propio ser. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez en un gruñido bajo, profundo, que vibraba desde el núcleo de mi espíritu. No era un sonido audible, sino una sensación primordial. Era el despertar de algo antiguo, salvaje e indomable. El lobo a mi lobo interior. Había estado allí todo el tiempo, dormido bajo capas de conformidad y miedo. Este despertar fue a la vez aterrador y estimulante. Era la promesa de una fuerza que no sabía que poseía, una ferocidad para proteger mi esencia y una sabiduría instintiva para guiar mi camino. Este gruñido era mi alma diciendo basta. Era el momento de dejar de huir y empezar a escuchar. La lucha interna fue brutal. Mi antiguo yo, el complaciente, el temeroso, se aferraba con desesperación al control. Luchaba contra el lobo, intentando silenciar su aullido, intentando encadenarlo de nuevo en la oscuridad. ¿Quién te crees que eres? Susurraba la duda en volverás a fallar. No eres lo suficientemente fuerte. El miedo a lo desconocido, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, se convirtieron en mis carceleros. Cada paso hacia la autenticidad era una batalla. Había días en que la duda ganaba, en los que me retiraba a la familiaridad de mi jaula. Pero el aullido del lobo se hacía cada vez más fuerte, un recordatorio constante de la libertad que anhelaba. Poco a poco aprendí a no luchar contra el lobo, sino a correr con él. Comencé a escuchar su instinto, me guió lejos de las situaciones que drenaban mi espíritu y hacia aquellas que encendían mi alma. Aprendí a decir no, un no que resonaba con el poder de mil sí es a mi propia verdad. Este no era un acto de agresión, sino de autopreservación. Era trazar límites, proteger mi energía y honrar mis necesidades. Cada no a lo externo era un sí a mi mundo interno. Comencé a despojarme de las capas de expectativas, como un lobo que muda su pelaje de invierno. Debajo encontré una piel nueva, más fuerte, más auténtica. El aullido, antes un sonido de anhelo y dolor, se transformó. Se convirtió en mi voz, una voz que no pedía permiso, que no buscaba aprobación, una voz que hablaba desde la certeza de mi ser. Empecé a crear, a escribir, a hablar mi verdad al mundo. Al principio, mi voz temblaba, insegura de su propio poder, pero con cada palabra, con cada expresión de mi autenticidad, se fortalece. Descubrí que mi voz tenía un propósito en conectar, inspirar, resonar con otros que también sentían el aullido silencioso en su interior. Ya no era un susurro, era un llamado, un canto de libertad que se unía al coro de otras almas despiertas. Hoy, el lobo y yo somos uno. No hay separación, no hay lucha. Su fuerza es mi fuerza, su instinto es mi guía, su libertad es mi realidad. Camino por el mundo no como un actor, sino como el autor de mi propia historia. Me muevo con un propósito que emana de mi núcleo. Todavía escucho las voces del mundo, pero ahora son solo ruido de fondo. La única voz que realmente importa es la que aúlla desde mi alma. He aprendido que la verdadera integración no es silenciar nuestras partes salvajes, sino honrarlas. Es entender que nuestra mayor fuerza reside en la unión de nuestra luz y nuestra sombra, de nuestra humanidad y nuestra naturaleza primordial. Este viaje no es solo mío, es el viaje
de todos aquellos que se atreven a escuchar. Dentro de ti también hay un lobo esperando. Quizás lo sientas como un leve descontento, un anhelo inexplicable, un gruñido silencioso en la quietud de la noche. No lo ignores, no le temas, es tu poder, tu guía, tu verdad más profunda. Es la llamada a reclamar tu vida, a encontrar tu voz, a aullar tu propia canción a la luna. El camino no es fácil. Requerirá coraje para enfrentar tus miedos y fuerza para romper tus cadenas. Pero te prometo que la libertad que te espera al otro lado vale cada batalla. Así que te pregunto, ¿estás listo para despertar a tu lobo? ¿Estás listo para dejar de susurrar y empezar a aullar? El mundo no necesita más ecos, necesita más voces. Tu voz, encuéntrala, úsala, libérala. Únete a la manada de aquellos que corren libres, guiados por la verdad de su propio corazón salvaje. Tu transformación te espera. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia resuena contigo, compártela y únete a nuestra comunidad. Juntos, podemos hacer que nuestros aullidos se escuchen en todo el mundo. En este tramo del camino la voz ya no tiembla tanto, pero el reto se vuelve más profundo. Ahora el problema no es expresarte, sino sostener lo que expresas en el tiempo. Y esta es una prueba silenciosa que pocos superan, porque hablar una vez es fácil, pero sostener una identidad es otra cosa. Aquí, tu lobo interno se vuelve más exigente. No con violencia, sino con precisión. Te obliga a soltar zonas de confort que antes no cuestionabas, a dejar de participar en dinámicas que ya no encajan, a renunciar a beneficios secundarios que obtenías de tu versión anterior, como la atención, la validación o la pertenencia. Esas renuncias duelen, porque aunque te limitaban, también te daban algo, y el cuerpo recuerda eso. Por eso aparecen impulsos de regresar a lo conocido, de bajar el tono, de suavizar la voz, de negociar contigo mismo. En este punto, el lobo no te empuja gritando, te empuja con incomodidad, con esa sensación sutil de traición interna cada vez que te desalineas. Esta sensación se convierte en tu nuevo sistema de guía. Ya no dependes tanto de reglas externas ni de opiniones ajenas. Tu propio cuerpo te avisa cuando te estás alejando de tu centro. Ya no preguntas tanto qué debería hacer, sino que empiezas a sentir que no puedo seguir haciendo sin romperme por dentro. Este proceso de depuración no es limpio ni lineal. Hay avances y retrocesos, momentos de claridad y de confusión, días de firmeza y días de duda. Y eso es normal, porque estás reconfigurando patrones que se formaron durante años. Pretender que desaparezcan de golpe es otra forma de violencia interna. Y el lobo no se violenta, se entrena con paciencia, con repetición, con exposición gradual. Esta exposición ahora no es al conflicto externo, sino a la coherencia interna, a sostener decisiones incluso cuando no hay testigos, a cumplir compromisos aunque nadie te los exija, a respetar tus propios límites incluso cuando podrías cruzarlos sin consecuencias visibles. Este tipo de disciplina es invisible para el mundo, pero es decisiva para tu identidad, porque construye una reputación interna contigo mismo. Y esa reputación es la base de la confianza real, no la que proyectas, sino la que sientes. Cuando confías en ti, tu voz se vuelve más estable, más sobria, menos reactiva, porque ya no necesita probar nada. Esta sobriedad puede confundirse con frialdad, pero no lo oís. Y esta economía redefine tu forma de comunicar. Ya no hablas por impulso, hablas por intención. Ya no reaccionas a cada estímulo, eliges cuáles merecen respuesta y cuáles no. Esta selectividad no es indiferencia, es foco. Esta lectura constante del entorno y de ti mismo te permite anticipar dinámicas, elegir batallas antes de que se vuelvan inevitables, y retirarte de escenarios que solo drenan energía. Esta inteligencia relacional se construye escuchando más, observando más y reaccionando menos. Esta inversión de energía te devuelve claridad mental, porque reduces el ruido interno generado por conflictos innecesarios. Y esa claridad te permite ver patrones que antes pasaban desapercibidos, personas que se alimentan de tu reacción, situaciones que te empujan a viejos roles, contextos que te desalinean. Verlos te da poder, porque puedes elegir, y elegir es la base de todo dominio interno.
Y esta diferencia es enorme, porque te permite sentir profundamente sin perder dirección y hablar desde la emoción, sin ser gobernado por ella. Esta habilidad es rara, porque requiere práctica consciente, requiere fallar, reflexionar, corregir y seguir adelante. Te muestra dónde te estás traicionando, dónde estás actuando por miedo, dónde estás buscando aprobación. Esa sensación refuerza tu identidad como alguien que se mueve desde su centro, no desde la presión externa. Este movimiento constante desde el centro te vuelve predecible en el mejor sentido, coherente, estable, confiable. No como dureza, no como frialdad, sino como una firmeza serena. Y esa firmeza es rara en un mundo de reactividad, y por eso resuena incluso en silencio. Aquí ocurre algo sutil. Empiezas a influir sin intentar influir, a liderar sin imponer, a marcar el ritmo sin hacer ruido. Y el lobo respeta eso porque es lenguaje puro, sin adornos, sin discurso. Un código propio sobre cómo usas tu voz, para qué la usas, a quién sirves con ella y qué límites no cruzas, aunque pudieras. Este código no se escribe, se vive, se prueba y se refina. Esta autoexigencia no es rigidez y es integridad. Y la integridad protege tu voz de convertirse en un arma, y la mantiene como una herramienta de verdad y dirección. Esta es una de las pruebas más altas, porque no se trata de callar, se trata de no pervertir tu expresión. El lobo no usa su fuerza por capricho, la usa por necesidad, por supervivencia, por el equilibrio del territorio. Y esta lógica natural te enseña a hablar cuando aportas y a callar cuando no sumas. Aquí, la voz deja de ser solo comunicación y se convierte en dirección, porque no solo dices lo que piensas, vives de acuerdo a ello, y esa coherencia crea una narrativa interna sólida sobre quién eres y hacia dónde vas. Te sostienes en tu propio eje, y este eje no es rígido, es estable, y la estabilidad permite flexibilidad sin pérdida de identidad. Esta transformación marca el cierre de una etapa, donde la voz deja de ser una búsqueda y se convierte en la expresión natural de lo que eres. Y desde aquí se abre el último umbral, no el du hablar, sino el de encarnar completamente tu verdad, incluso cuando el mundo no esté listo para escucharla. En este tramo del camino la voz ya no tiembla tanto, pero el reto se vuelve más profundo, porque ahora el problema no es expresarte, sino sostener lo que expresas en el tiempo. Esta es una prueba silenciosa que pocos superan, porque hablar una vez es fácil, pero sostener una identidad es otra cosa.
Este es un cambio profundo, porque desplaza la autoridad del exterior al interior, y eso transforma tu forma de vivir. Este proceso de depuración no es limpio ni lineal. Hay avances y retrocesos, momentos de claridad y momentos de confusión, días de firmeza y días de duda. Ahora, la exposición no es al conflicto externo, sino a la coherencia interna. Y esa reputación es la base de la confianza real, no la que proyectas, sino la que sientes. Esta sobriedad puede confundirse con frialdad, parou no lo is. Y el foco amplifica el impacto de tu voz, porque cuando hablas menos pero con más sentido, cada palabra pesa más, cada silencio comunica más. El silencio ya no es miedo, es herramienta. Y el lobo usa el silencio para leer, para medir, para preparar, no para esconderse. Verlos te da poder porque puedes elegir, y elegir es la base de todo dominio interno. En la capacidad de regularte, de no explotar, de no reprimir, de no huir, de no depender de estímulos para sentirte válido. Y este movimiento constante desde el centro te vuelve predecible en el mejor sentido, coherente, estable, confiable. Aquí ocurre algo sutil. Empiezas a influir sin intentar influir, a liderar sin imponer, a marcar el ritmo sin ruido.
Esta autoexigencia no es rigidez, es integridad. Y la integridad protege tu voz de convertirse en un arma y la mantiene como una herramienta de verdad y dirección. Esta es una de las pruebas más altas porque no se trata de callar, se trata de no pervertir tu expresión. Porque no solo dices lo que piensas, vives de acuerdo a ello. Porque ya no dependes del reflejo externo para sentirte real, te sostienes en tu propio eje. Y este eje no es rígido, es estable. Y la estabilidad permite flexibilidad sin pérdida de identidad. El lobo ya no necesita aullar constantemente, porque su presencia ya comunica lo que antes necesitaba sonido. Esta transformación marca el cierre de una etapa, donde la voz deja de ser búsqueda y se convierte en la expresión natural de lo que eres. Y desde aquí, se abre el último umbral, a no el de hablar, sino el de encarnar completamente tu verdad, incluso cuando el mundo no esté listo para escucharla. Si este viaje resuena contigo, suscríbete y acompáñame en el próximo video para explorar juntos qué significa encarnar esa verdad. Gracias por escuchar.